La fuerza es una interacción entre quienes desconectan las cargas y el campo solamente en función de quién, de la carga que estamos indicando el espacio. Líneas de campo salen de la fuente, tipos de distribuciones tenemos puntuales, discretas, ¿vale? Y continuas, que son del tipo lineal, superficial y volumétrica. Las líneas de campo salen de la carga positiva, entran a la negativa, las líneas de campo no se cruzan, siempre van a ir de más a menos. Luego pasamos a lo que era la definición de la ley de Gauss y eso lo usamos como herramienta para calcular otros tipos de campos. Entonces, definición del flujo, luego nos dimos cuenta que si la superficie era cerrada y teníamos una carga allá adentro, entonces el flujo iba a ser igual a ¿quién? A la carga encerrada sobre el seno sub 0. ¿Y eso para qué nos servía? Para encontrar el campo eléctrico de acuerdo a dos características que teníamos en cuenta. ¿Vale? Por favor. Que el campo eléctrico debe ser uniforme en toda parte de la gaussiana y adicional a eso, el ángulo que forma el campo con el vector área de la gaussiana debe ser paralelo o perpendicular en toda parte de la gaussiana. Donde sea paralelo va a haber flujo, donde sea perpendicular el flujo va a ser cero. Si el campo es uniforme, o sea que es constante, entonces sale la integral y con eso calculábamos campos. ¿Para quiénes? Configuraciones altamente simétricas excepto anillos. O sea que ya podemos calcular campo de todos. Por ejemplo, altamente simétricos. El hilo, cilindro, un plano, una esfera, todos van a tener más o menos una forma diferente de acuerdo a la geometría. Como eso no me quedó, entonces le voy a escribir acá. Para un hilo, para un cilindro, el campo va a ser lambda sobre 2pi r el seno sub 0, es decir, el campo va a estar decreciendo la forma de 1 sobre r. Para una esfera, el campo va a ser igual a el de una carga puntual, o sea que va a ser k por q sobre r cuadrado en dirección radial. Esto también va a ser en dirección radial. Acá el campo disminuye ¿en qué forma? R cuadrado. Y en un plano como es el campo, es constante. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Recuerden que va a ser en dirección K para Z mayor que 0, en dirección menos K para Z menor que 0. Entonces miren que dependiendo de la forma de la distribución de carga vamos a tener un comportamiento diferente del campo eléctrico. Hágale, yo espero. Es dirección radial. K mayor es Mayor que 0. Pero está ahora parcial. Sí, nada de usted. no, güey. No, eso fue muy sencillo, hagan las cuentas. Cada uno sabe cuánto sacó y lo mancharon fue que sacaron aproximadamente lo mismo del quiz. Entonces hagan las cuentas con Tajares. ¡Sí! Casi todas las notas fueron así. Ahora está contento para la casa. Uy, que se prepare mi mujer. Hoy hay fiesta. Ahorita al final. Todo El promedio, ¿no? El promedio. Ah, el promedio. La mayoría, pues lo mismo. Pues Z, que es Eso es casi. o sea que Pero bueno. no entiendo bien ahí. Siempre porque al ataque. cuando es K, o sea, el eje. Mayor es no, K y Z. Z. Pues desde que poníamos acá un eje X, un eje Y Y un Z. y un eje Z. Entonces Z mayor que 0 y Z menor que 0. Algo resaltó que es el orientación. Ese es el resumen, ya los hemos calculado todos. Sí. El de un hilo, el de un cilindro también es de esta forma cuando es por fuera. El del plano y el de la esfera. La puse para tareas, etcétera. Sí, ¿no lo han hecho?
¿Cuál? Escogió el día, escogió el día. Escogió el día para hacerlo. A ver qué va a caer. Camilo. No, espera que le borró la... Entonces, en conclusión, ¿para qué nos servía todo eso? Para hacer superposición. En realidad calcular un campo no tiene tanto sentido, lo que tiene sentido son las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones? Empezar a hacer superposición. Tengo una placa junto a dos, entonces ¿qué pasa? Tengo un hilo junto a dos, ¿qué pasa? Si junto a muchos, entonces ¿qué pasa? Ese es el chiste de todo esto. Vimos unas aplicaciones en la clase pasada, ¿sí? La clase anterior. Y... por favor, quedó de tarea. Necesito hablar con usted. Resulta que este ejercicio nos va a dar para aplicaciones. Después la otra semana entendimos, la semana se está contando de este tipo de aplicaciones y cómo aplica eso a la detección de fallas en carro. Y es igualito a este ejercicio, traté de modelarlo, entonces tengo que preguntarle un par de cosas. Sí, lo explico la otra semana. Camilo, si acaso no bien. Entonces, ¿quieren mirar este ejercicio? El libro de cero, ¿quiénes lo vieron? Pero, sí, el que no existe era la carga positiva, en el libro sí está negativa. Es el mismo prácticamente. Listo. Dale. Y entonces vimos acá, en los del cable coaxial. Bueno, se dieron los videos del... 1, 2 y 3. ¿Se maduró el concepto de todo lo que hemos visto acá? Sí. Es como un resumen de lo que se había visto anteriormente. Más amplio respecto a la parte técnica. Omitimos la parte donde dice regalos de cumpleaños, todo eso Sí. Invitación a almorzar. Dale, pues. En resumen, entonces, el campo eléctrico es una modificación del espacio que cuando ponemos una carga de prueba no estoy inventando una fuerza eléctrica con esa fuerza. Pero, ¿qué pasa entonces? Solamente estamos calculando la fuerza. ¿Y qué pasa cuando hay una fuerza? Hay movimiento. ¿Y si se mueve, qué pasa? Aceleración. Hay aceleración. Si hay aceleración, entonces también, ¿qué más puede haber? ¿Podemos generar quién? Trabajo. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hacer trabajo. Y tenemos el primer ejemplo de la clase de hoy. Dale, por favor, que yo creo que es a mí. Bueno, antes de hacer el ejemplo, dos conceptos. Dale, por favor. Primero, ¿se acuerdan cuando hacíamos trabajo en física mecánica? ¿Qué es lo que hacíamos? Trabajo, poníamos las fuerzas. Trabajo se define como quién? La fuerza. Por la distancia. No, por el desplazamiento. Eso lo enseñan en el colegio. Fuerza por desplazamiento y los dos son vectores. Por propiedades de vectores, eso es igual a quién? A F por delta R por el coseno del ángulo que ellos forman. Propiedades de vectores. Al final la conclusión es que ¿qué? ¿Quiénes son las únicas fuerzas que hacen trabajo? ¿Las que van en dirección de quién? Del movimiento. Entonces, cuando da el movimiento, horizontal. Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace trabajo? Solamente la componente en X. La componente en X es ¿quién? F coseno del ángulo, lo mismo que tenemos allá. Ahí está. Por favor. Siguiente conclusión. Solo hacen trabajo las fuerzas que van en la dirección del movimiento. Ya tenemos la ecuación. Este resultado lo voy a utilizar en el primer ejercicio para hacerlo más rápido. Recuerden que el trabajo en forma vectorial, vectorialmente se puede hacer suma, resta, multiplicación, y hay dos tipos de multiplicación: producto punto y producto cruz. Cuando hacemos trabajo es un producto punto y vamos a tener como resultado un número, no va a ser un vector. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos allá el resultado del trabajo. Dale, por favor. Dale. Dos cosas adicionales. Cuando estábamos viendo física mecánica, ya pasó el ejemplo. Devolvete un poquito a ver si no pasa. Entonces baje. Eso, entonces ¿dónde íbamos? Entonces son dos cosas. En física mecánica hablamos de dos tipos de fuerzas que eran las conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? ¿Qué se acuerdan? Ya uno. Energía es igual a cero. Tienen dos características. Una, que esas fuerzas se escriben en función de la posición. Entonces, al hacer trabajo va a dar una función energía en función de la posición. Por lo tanto, el trabajo no va a depender de la trayectoria, sino solamente de quién, de los puntos inicial y final. Ya. Y entonces,
Si voy desde A hasta B y luego me devuelvo, llego hasta A, ¿cuánto es el trabajo? De A a B. 0, porque el punto inicial es el mismo final. ¿Ahora sí se acordaron? Sí. Dale, por favor. Es una peca mayor. En física mecánica se trabajan 6 fuerzas. Fuerza de un resorte, fuerza de fricción, la fuerza de la gravedad y 3 más. La tensión, la normal y una fuerza externa. 3 de ellas tienen ecuación propia y las otras 3, normal, tensión y fuerza externa, se calculaban con sumatoria de fuerzas y se despejaban. ¿Ah? Y allá en ese curso solamente 2 iban a hacer fuerzas conservativas. Dale, por favor. Entonces, 3 casos para el trabajo y la energía. Primer caso, cuasi estático, lo hago muy lento. No hay cambio en la velocidad, entonces iba a acumular ¿quién? Energía potencial. ¿Y el trabajo iba a ser igual a quién? Al cambio en la energía potencial. ¿Cuáles energías potenciales? Energías de posición. Recuerden que la energía potencial es energía de posición. Entonces teníamos energía de un resorte o energía contra la gravedad. Esas eran las únicas 2 tipos de energía potencial que tenía. Ahora, haciendo trabajo también podía generar movimiento, o sea que se generaba una velocidad. Y ese trabajo iba a ser igual a ¿quién? Al cambio de energía cinética. Pero también entonces llegaba al otro caso en el que estaban las 2 combinadas. Había cambio en la posición, había cambio en la velocidad, y usábamos ¿quién? Conservación de la energía, y llamábamos a eso la energía total, la suma de todas las energías. ¿Listo? Dale, por favor. Ahí están los tipos de energías. Dale. De la gravedad, de un resorte, energía cinética. Y acá vamos a hacer algo similar, pero con la fuerza eléctrica. La fuerza no me importa cómo sea, si está generando desplazamientos de trabajo. Eso lo vamos a hacer el primer ejercicio de la clase de hoy. Entonces, así como hacíamos trabajo contra la gravedad, por favor, vamos a hacer un trabajo eléctrico en contra del campo eléctrico. Vamos a mover una carga por ahí y le vamos a hacer trabajo. Dale, por favor. Definición de trabajo: fuerza por desplazamiento. Por propiedades de los vectores sería fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Es decir, la magnitud de ambos por el coseno del ángulo que ellos toman. Dale, por favor. Devolvete un poquito que te pasaste ahí. Listo. Como tenemos una fuerza eléctrica, ¿cómo hace la forma de la fuerza? La de la fuerza eléctrica. Todo esto es K por K, perdón, por Q sobre R cuadrado. Listo. Y vamos a usar la magnitud, porque por propiedad de vectores, esto de la magnitud vamos con el coseno del ángulo que ellos forman. Entonces no lo voy a trabajar vectorial. La parte vectorial la convertí a escalar por propiedad de vectores. Yo lo voy a trabajar de una vez vectorial. ¿Listo? ¿Vale? Ahora sí el ejemplo 1. ¿Quién lo quiere leer? Por favor.